Virgen está deseosa de vernos y nosotros de verla. La Virgen está deseosa de encontrarnos y nosotros de encontrarla. Que se abran las puertas de la iglesia. Está por llegar nuestra madre. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Qué bella estás, mamá! ¡Qué linda que estás hoy! ¡Sos el sol que nos falta la tarde! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Arriba los pañuelos! ¡Los corazones! ¡Los vivas! ¡Y la sonrisa! ¡Dame tu sonrisa para la Virgen! ¡Dame tu mejor sonrisa! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva la Virgen del Carmen! Bien, bueno, así empezábamos. A ver que voy a dar vuelta a esto, espérenme. Ahí está. Así empezábamos para entrar un poquito en clima, ¿cierto? A ver cómo viene la mano aquí. Ahí está, ahí está, ahí está. Voy a poner otro libro ahí abajo para que no se me caiga el teléfono. Ahí estamos. Vamos a poner otro libro más para aumentar el tamaño en la altura del teléfono. Otro librito más abajo, vamos. Les decía que así empezábamos entre mate y mate. Ahí está. Entre mate y mate, ya a las puertas de la fiesta de la Virgen del Carmen, ¿no? Esa es la salida de la Virgen, como cada año a las 2:30 de la tarde en punto. Eso que pasaba al comenzar. El Johnny Villarroel se inspira y se abren las puertas de la basílica y sale la Virgen que parece que cobra vida la Virgen, la Virgen del Carmen, la patrona de la ciudad de Nogoyá. Parece que cobra vida cuando sale a recorrer las calles, con todo ese aliento, también toda esa fuerza afectiva que pone el Johnny al recibirla y al despedirla después cuando entra de nuevo, ¿no? Es bellísima, es bellísima. Bueno, este año no se puede hacer así, de la misma manera, pero la fiesta va a estar, va a salir la Virgen en una caravana de autos, una marcha de autos, va a recorrer las calles por muchos kilómetros así, las calles de Nogoyá, hace un recorrido, ¿no? Y las familias van a estar, ya que los hijos no pueden ir a recibirla cuando se abren las puertas, ella va a ir hacia sus hijos, las familias van a estar en las puertas de las casas, va a ser bellísimo también. No necesariamente tiene que ser, ¿no? Cuando no se puede hacer de una manera, se puede hacer de otra manera, como bien lo han dispuesto ahí los sacerdotes de la basílica. Se va a hacer de esa manera y está muy bien, hermoso. Bueno, quería entrar un poquito en cómo uno se pone, cuando ha vivido esa fiesta uno se pone
piel de gallina cuando empieza a escuchar este recibimiento que le hace el Johnny a la Virgen y la despedida. Son los momentos emotivos, ¿no? Bien, vamos a meternos en el temita. Estábamos en el tema de la contemplación carmelitana. Estábamos buscando un estilo contemplativo, ¿no? Entonces hoy vamos a cerrar un poquito esto del estilo contemplativo, que si lo recuerdan de la charla anterior, del entre mate y mate anterior, decíamos que había un estilo en el que nos habían puesto un poco todas las redes y todos estos medios que nos brindaron un gran servicio, pero tenemos que cuidarnos que no nos metan en ese espíritu tecnológico que se frene si eso que nos quita hondura, profundidad en la vida. Entonces, para contrarrestar eso, un poco estábamos en esto de buscando el estilo contemplativo que debe ser propio del cristiano, ¿no? Por eso estábamos tratando el tema de la contemplación. En la primera parte de este entre mate y mate voy a cerrar este tema del estilo contemplativo y en la segunda parte voy a abrir un tema que es el Santo Escapulario de la Virgen del Carmen. Y si recuerdan, el camino que habíamos agarrado el otro día era el de la contemplación carmelitana, a propósito de que estamos en el mes de julio, ¿no? En cuyo corazón está, en el corazón de este mes, la solemnidad de Nuestra Señora del Carmen. Mañana a la noche ya nos encontramos en vísperas de esa solemnidad, que es el 16 de julio. Y toda esta espiritualidad del Carmelo hay que remontarse a quién, al profeta Elías, a quien la tradición carmelitana lo venera como San Elías, ¿no? Miren, ya hemos dicho algo el otro día, pero voy a retomar un poquito del profeta Elías, que si ustedes toman la Sagrada Escritura, en el libro de los Reyes, el libro primero de los Reyes, capítulo 17 comienza todo el ciclo de Elías, ¿no? Capítulo 18, 19, ¿no? Son todos los capítulos hasta que es arrebatado en un carro de fuego, ¿no? Pero voy a retomar lo que ya hemos charlado desde una autora que es Dolores Alexandre, ¿no? Contándonos un poquito brevemente, nos cuenta cuando Elías estaba huyendo de la reina Jezabel, que había jurado matarlo porque había pasado por el filo del cuchillo Elías a todos los profetas de Baal, que habían pervertido al pueblo. Entonces Elías tiene que huir y va huyendo como una peregrinación de 40 días con sus noches desde el monte Carmelo, en donde aconteció todo esto, hacia el Horeb, hacia el monte de Moisés, si lo recuerdan. Elías comprendió de que estaba huyendo. Allá en su fondo, en el fondo de su corazón, él hubiera deseado quedarse en el Carmelo, al abrigo de la presencia familiar de Dios que bien conocía Elías, el Dios que había hecho bajar fuego del cielo y sosteniendo su mano mientras exterminaba a los profetas de Baal, el Dios a quien había suplicado que lloviera y él le había respondido enviando una lluvia torrencial después de haber habido una sequía de 3 años, ¿no? Pero ahora todo era diferente. ¿Se había quedado Dios sin poder? ¿Se había vuelto más débil que el rey Ahab y que la reina Jezabel? Huyendo por el desierto. Eran esos los pensamientos que le atormentaban mientras caminaba por el desierto para buscar el monte Horeb. Pero no había sentido la protección de su Dios en ese camino terrible. No había enviado a sus ángeles para tomarle sobre sus alas y depositarlo en la cumbre del monte. Solo las palabras de ánimos de un único mensajero y un poco de pan y agua, porque de hecho se le aparece un ángel en esa amargura del desierto, en esa soledad del desierto, le da unas palabras de ánimo y le dice: despierta, levántate, toma, come y bebe, y le presenta pan y agua, ¿no? Y con la fuerza de aquel exiguo alimento había caminado 40 días con sus 40 noches por el desierto para trepar después por aquellas roquedades hostiles hasta llegar
exhausto a la cima del Horeb. Allí le esperaba un Dios muy distinto del que se había manifestado a Moisés en el mismo monte, entre truenos y relámpagos cuando le dio el decálogo. Un Dios que ya no era el que él había creído conocer y a quien había defendido en el Carmelo, ese Dios poderoso y que manifestaba exteriormente todo su poder. Elías dejó caer su manto y permaneció de pie a la entrada de la cueva, ahí en el monte Horeb, inerme y sin palabras. Ahora lo único que podía hacer era permanecer quieto y callado, consintiendo que la voz de su Dios llegara hasta él envuelta en el silencio. Porque dice que vino un viento tormentoso, salió Elías de la cueva hacia la puerta y no lo encontró a Dios. Vino un terremoto, salió Dios a la puerta de la cueva y no lo encontró a Dios. Vino un viento impetuoso que hizo temblar toda la cueva, salió y ahí no estaba Dios. En esos relámpagos no estaba Dios. Y cuando escuchó el murmullo de una brisa suave, ahí lo encontró a Dios. Entonces lo único que podía hacer era permanecer quieto y callado, consintiendo que la voz de su Dios llegara a él envuelta en el silencio. ¿Qué enseñanza se saca? Muy breve, que como a Elías nos gustaría a nosotros que Dios respondiera de inmediato a nuestros deseos, como lo había hecho, de hecho, cuando él rivalizó con los profetas de Baal y hasta se burlaba de los profetas de Baal porque sus dioses no respondían, ¿no? Y después, con una sola oración respondió Yahvé Dios y consumió la víctima de ese sacrificio con el fuego. Dios le hubiera podido responder de una manera inmediata, como cuando pidió la lluvia después de 3 años de sequía y se dejó ver aquella nubecilla que se levantaba por la cima del monte del Carmelo, que representa a Nuestra Señora del Carmen. Por eso se la venera en la tradición carmelitana como la bella nube del Carmelo, ¿no? Y trajo lluvia abundante que fecundó la tierra. Dios hubiera podido responder de inmediato a sus deseos y poner su poder a su alcance, como nosotros muchas veces queremos que Dios responda de inmediato a nuestros deseos y ponga su poder a nuestro alcance. Pero el camino de la fe está lleno de esos silencios de Dios, que de parte nuestra también supone silencios, ¿no? Y es un poco lo que habíamos visto ya en otras oportunidades, ¿no? Anteriormente. Pero fundamentalmente dijimos que la contemplación no es quietismo, no se opone a la acción, ni siquiera es un reparto de tiempo equitativo de parte nuestra para equilibrar un poco entre lo que es la oración y las actividades, porque a veces pensamos eso, ¿no? Decimos, bueno, tengo mi agenda, voy a repartir un poco mis tiempos para que no me falte la oración y entonces puedo vivir bien una vida contemplativa. En ese caso, la contemplación nacería de nosotros y la contemplación nace de Dios. Esto lo acentuamos el otro día. Es permanecer siempre a las órdenes de Dios, en su presencia, como el profeta Elías. Vive el Señor en cuya presencia estoy, clamó Elías. En todo caso, ese equilibrio entre la oración y la acción tiene por autor a Dios, que se ha posesionado, ha poseído esa vida y dirige sus movimientos. De parte del profeta, y pongámonos nosotros en el lugar del profeta, está el abandono, el entregarse incondicionalmente a Dios. No sé si les suena un poquito a sus oídos estas expresiones que tanto la hemos trabajado desde hace tiempo, ya durante toda esta cuarentena, en los entre mate y mate. El abandono, el entregarse incondicionalmente a Dios. Eso le permitirá al profeta, eso nos permitirá adentrarse progresivamente en las más secretas intimidades de Dios. Entonces, el autor de esa armonía entre contemplación y acción, en el fondo, es la sabiduría de Dios, la acción de Dios en nuestra vida, es Dios mismo. Recuerdan que Santa Teresa de Ávila, la Grande, en el libro de las moradas, en la morada quinta, capítulo 1, número 2, dice que ellos y los carmelitas, descienden o tienen como origen
esos ermitaños que se establecen en el Carmelo para alimentarse del espíritu y de la gracia de Elías, ¿no? En el fondo tienen su origen en el profeta Elías, en su persona, en su ministerio, ahí en el Monte Carmelo, ¿no? A ver si lo encuentro aquí. Sí, ya lo tengo marcado, así que es fácil. Está hablando Santa Teresa en la Quinta Morada, el capítulo 1, comienza a tratar cómo en la oración se une el alma con Dios. Y dice en el punto 2, empieza, bueno, y aunque dije algunas, bien pocas hay que no entren en esta morada, que ahora diré, hay más y menos. En esta morada hay más y menos. Y a esta causa digo que son las más las que entran en ella. Bueno, sigue hablando y dice, así digo ahora que aunque todas las que traemos este hábito sagrado del Carmen somos llamadas a la oración y a la contemplación, y acá acentúa esto que le acabo de decir, porque este fue nuestro principio de esta casta, venimos. Este fue nuestro principio, de esta casta venimos, de aquellos santos padres nuestros del Monte Carmelo, que en tan gran soledad y con tanto desprecio del mundo buscaban este tesoro, esta preciosa margarita de que hablamos. Pocas nos disponemos para que nos la descubra el Señor. Ahora bien, si nos encontramos entonces con un dominio exclusivo de la sabiduría divina, vive el Señor en cuya presencia estoy, quedamos en hablar de los modos divinos de obrar, porque Dios es infinito y los santos no se repiten materialmente. Dios obra en ellos, en todos nosotros, de una manera distinta. ¡Qué bello es eso! ¿Se dan cuenta? La vida de los santos, como aconteció con San Ignacio de Loyola cuando estaba en la cueva de Manresa, ahí herido por la bala de un mortero, convaleciente, se fue a recuperar y veía la vida de los santos, porque lo único que había cuando pidió un libro era un libro, un santoral y un libro de la vida de Jesús. Cuando entró a leer el santoral dice, si ellos pudieron, ¿por qué yo no? Pero no va a imitar materialmente la vida de los santos, porque Dios obra distinto en cada uno. De parte nuestra debe haber una docilidad al Espíritu para que pueda plasmar su obra. Somos obra de Dios. Con nuestros elementos espirituales, lo que hemos recibido durante todo este tiempo, ahondando en la consagración a la Virgen según el método de San Luis María Griñón de Montfort, podemos decir nosotros, el molde es María, donde fue formado Cristo, ¿no? Y el que obra es el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo encuentra en un alma a María Santísima, forma a Jesús. No puede hacer tanto cuando no encuentra a María Santísima en un alma, porque el molde siempre es María. Y si el molde es María, nosotros nos debemos dejar manejar, es decir, dóciles, no ponerle resistencia, como el líquido. Cuando entra en un molde el líquido, si acá esto sería un molde, y entra el líquido dentro de ese molde, toma el líquido cuando se seca la forma del molde. Bueno, ser como ese líquido que no ofrece resistencia, que va tomando la forma del molde, que es María Santísima. Y María Santísima no tiene otra vida que la de Cristo, su plenitud posee, la comunica, ¿no? Y así, si encuentra a María Santísima en un alma, el Espíritu Santo, como ya lo hemos dicho, obra, forma en esa alma a Cristo. Miren, hay diversas maneras por la que Dios obra, digamos, como Dios obra. No se repite la obra de Dios, cada uno tenemos nombre y apellido, nombre, delante de Dios nombre. Hay tres almas de una misma escuela, que es el Carmelo, que son tan distintas, aunque pueden parecer iguales y aunque unas se inspiran en otras, son tan distintas. Se inspiran, sí, una en otras. Y todas están inspiradas en la espiritualidad del Carmelo, que tiene su origen en San Elías, en el profeta Elías. Pero son distintas. Santa Teresa de Ávila. Cuando en el libro de las moradas Santa Teresa nos habla de la táctica que usa Dios, dice que Dios activa los deseos para acrecentar el amor. Va activando en el alma ese deseo para acrecentar el amor. Esto viene de Dios, solamente de Él, porque suele estar el alma descuidada de cosa interior, es decir, no está prestando atención al interior ni buscando esto por sí misma. Y este amor que suscita Dios, cuando va activando el deseo, sirve a su vez como deseo al alma
para ese desposorio espiritual, para el matrimonio espiritual, que es, se da en la última morada, ¿no? Miren, al considerar un poco nosotros el itinerario espiritual de Santa Teresa, que no tenemos posibilidad de desarrollarlo porque nos llevaría muchísimo tiempo, algún día, si Dios nos da la posibilidad, podemos leer, por ejemplo, una de sus obras, Las Moradas, por ejemplo, ir comentándola, ¿no? Pero si consideramos el itinerario espiritual de Santa Teresa de Ávila, siglo XVI, según la descripción que ella misma traza en sus obras, ¿no?, aparecen jalonados muchos favores extraordinarios, que son para la santa medios eficaces de santificación, sin duda. Sin embargo, la misma santa advierte que por otras maneras se comunica a Dios. Dice, más subidas y menos peligrosas, porque el demonio no las puede contrahacer, es decir, no puede hacerle la contra. Normalmente cuando hay muchos favores así extraordinarios, el demonio puede meter su colita con el orgullo. Entonces no hay que ser tan afectos, no hay que tener tanta afección, no hay que tener tanto gusto por esos favores extraordinarios, porque si bien la santa los tuvo en su vida y lo describe muy bien en su vida, dice precisamente eso, que de otras maneras también se comunica a Dios y que son, aunque no externamente, es interiormente más subida y menos peligrosas. Lo dice en Morada, capítulo 6, perdón, Morada Sexta, capítulo 10, número 1. Morada Sexta, capítulo 10, número 1. Dice lo siguiente: de muchas maneras se comunica el Señor al alma con estas apariciones, algunas cuando está afligida, otras cuando le ha de venir algún trabajo grande, otra por regalarse, es decir, por darse su majestad, por darse Dios con ella, ¿no?, con el alma. No hay para qué particularizar más cada cosa, pues el intento no es sino dar a entender cada una de las diferencias que hay en este camino. No se nos antoje que cada imaginación es visión, porque cuando somos muy afectos a las cosas extraordinarias, parece que cada imaginación que tenemos es una visión. Y porque cuando lo sea, aún si lo es, si es una visión, entendiendo que es posible, no andéis alborotadas ni afligidas, que gana mucho el demonio y gusta en gran manera de ver afligida e inquieta un alma, porque ve que le es estorbo para emplearse toda en amar y alabar a Dios. Claro, la aflicción, la tristeza, el desánimo, todo es un estorbo para emplearse esa alma en amar a Dios. Por otras maneras se comunica a su majestad, mucho más subidas y menos peligrosas, porque el demonio, creo, no las podrá contrahacer, y así se puede mal decir, por ser cosa muy oculta, que las imaginarias pueden ser más dar a entender. Hay otras maneras, lo señala, aunque a ella uno no ve, cuando va describiendo su camino interior, va describiendo inclusive las moradas, cuando se va acercando al centro del castillo, donde está Dios, que reside en la esencia misma del alma, en esa especie de habitación como de cristal. Bueno, la describe de una manera especial Santa Teresa. Bueno, sí, uno ve que están jalonados muchos favores extraordinarios, pero ella misma advierte que no es ni el mejor ni el único camino. San Juan de la Cruz también conocía los favores extraordinarios descritos por la Santa de Ávila, raptos, éxtasis, arrobamientos, pero dice que lo deja para quien mejor lo sepa tratar, mejor lo sepa contar. ¿Y por qué? Él fue contemporáneo de Santa Teresa y emprendió la reforma del Carmelo masculina. Entonces dice, porque la bienaventurada Teresa de Jesús dejó escrita admirablemente esas cosas, así que no tengo por qué andar escribiendo esas cosas, dice San Juan de la Cruz, ¿no? Entonces San Juan de la Cruz describe más bien una comunicación, una acción de Dios que adopta una forma distinta, tiene afinidad más bien con la noche sosegada. Una noche sosegada, es como un sueño espiritual que el alma tiene en el pecho de su amado, lo posee y lo gusta, hay aquí sosiego, hay aquí descanso, es esa sabiduría mística que se llama contemplación infusa. Santo Tomás dice que es secreta y se infunde en el alma por amor, es decir, no es que haya una conquista, no es que uno conquiste a Dios con su buen obrar, ¿no? Pero aquí, en estas regiones profundas, dice San Juan de la Cruz, todo es profundo silencio y oscuridad para el sentido, así no se siente. Y eso un poquito, hay que seguir perseverando, dice, sin sentir nada, por eso habla de las noches oscuras, ¿no?, del sentido, que son las que más nos cuesta porque no somos muy afectos a sentir nosotros. ¡Ay,
qué bien que me siento en la iglesia. Ay, qué bien que me siento en la oración. Ay, que cuando no me siento parece que Dios no está. No, como que no va a estar Dios. Si Dios no se reduce un sentimiento mío, ¿no? Acá habla San Juan de la Cruz de un profundo silencio y oscuridad para el sentido. Y durante ese silencio en el que no se siente nada, obra la gracia. Por esa secreta contemplación, sin saber cómo, sube el alma a conocer y a poseer los bienes y los tesoros del cielo, ¿no? Parece que hay en el alma una quietud tal que el alma no siente que camina ni hace nada. Sin embargo, camina mucho y avanza. Cuando no se siente, es buena señal porque se está caminando mucho y avanzando. Mucho más que si fuese por sí mismo, porque pues, si es por nosotros mismos, buscamos sentirnos bien, ¿no? ¿Y acá por qué? Porque la lleva Dios en sus brazos. No hace falta sentir. Y esa descripción, la lleva Dios en sus brazos, nos lleva ¿a quién? A una imagen que usa Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? Esto de que el alma no siente que camina ni hace nada, y sin embargo camina mucho y avanza. Esta noche oscura de los sentidos, por la cual se avanza mucho porque es Dios quien la lleva, y no es que el alma camina por sí misma. Bueno, Santa Teresita la describe de una manera hermosa, con una imagen de... ¿A dónde está Santa Teresita? Acá está Santa Teresita. Del tren subterráneo. Miren cómo lo describe ella, dice. La pequeña prometida, haciendo referencia a ella, ha contestado que no tenía más que un deseo, el de alcanzar la cumbre de la montaña del amor. Son expresiones propias de las carmelitas, de los carmelitas, ¿no? La cumbre de la montaña hace referencia a la cumbre del Carmelo, donde está Cristo, alcanzar a Cristo, ¿no? Para llegar a ella se le ofrecían muchos caminos. Entonces Jesús me tomó de la mano y me hizo entrar en un subterráneo donde no hace ni frío ni calor. Miren, no hace ni frío ni calor. No se siente nada, es como una indiferencia total. Donde no luce el sol, al que ni la lluvia ni el viento llegan. Un subterráneo donde no veo más que una claridad semivelada, la claridad que derrama a su alrededor los ojos bajos de la faz de mi prometido. No veo que avancemos hacia la cumbre de la montaña, pues nuestro viaje se hace bajo tierra, y no siente que esté avanzando. Sin embargo, me parece que nos acercamos sin saber cómo. La vida espiritual, un 99,9% es de la gracia de Dios. Nuestra colaboración, ya voy a decir cuál es, pero de nuestra libertad, ¿no? Pero bueno, concluyamos diciendo que San Juan de la Cruz es el doctor calificado acerca de esta conducta divina, silenciosa y oscura que es la contemplación infusa, ¿no? Y Santa Teresita del Niño Jesús, se puede decir, es fiel hija de San Juan de la Cruz. Yo creo que aconteció los 300 años de la muerte de San Juan de la Cruz, entonces cuando ella tenía 17 y 18 años por ahí, y estaba en el Carmelo y era maestra de novicia, así que las carmelitas celebraron un año jubilar ese año, y ella en ese momento leyó las obras completas de San Juan de la Cruz, por eso influyeron mucho en ellas. Pero todo lo que nos parece muy duro en San Juan de la Cruz, Santa Teresita es como que lo concretiza, lo acerca, nos lo hace más existencial para vivirlo, ¿no? Hay una comparación de San Juan de la Cruz que dice: Dios lleva el alma en su brazo, ¿no? En sus brazos, como dijimos recién. Y eso despierta en nosotros el pensamiento de Santa Teresita cuando encontró su ascensor. Santa Teresita dice que en las casas de los hombres, en las casas de los que tienen dinero hay ascensor, dice, ya no hace falta hacer un esfuerzo en subir las escaleras para llegar a los pisos de arriba. Se había inventado el ascensor hacía poco. Entonces, ¿cuál será el ascensor que me conduzca hacia el Padre Celestial? Y encuentra después un texto de la Sagrada Escritura y lo relaciona y concluye así: mi ascensor son los brazos de Jesús. Son los brazos de Jesús que me elevan al Padre. Santa Teresita puede ser considerada como la más ilustre de las hijas de San Juan de la Cruz. Le diría también con la beata Sor Isabel de la Trinidad, que algún día podremos hablar de ella también. Miren, escribe Santa Teresita durante su retiro para la toma de hábito. Imagínense, está haciendo un retiro
para la toma de hábito. Al lado de Jesús nada, sequedad, sueño. Así se expresa. A cualquiera le puede venir la tentación de decir, che, no voy a tomar los hábitos porque no siento nada. Año y medio después, la misma impotencia y oscuridad se cierne sobre su alma durante su retiro de profesión. Estaba haciendo retiro para profesar, para hacer los votos, y escribe esto. No comprendo el retiro que estoy haciendo, no pienso en nada. En una palabra, estoy en un subterráneo muy oscuro. Y está ese texto que le acabo de leer recién. Y de esa oscuridad surge una certeza, la de que Jesús le instruye y obra en su alma en silencio. Qué bello esto, qué cerca de cómo nos alienta, cómo nos da luz, nos arroja luz. Porque a veces creemos que oramos bien o que Jesús nos escucha cuando lo sentimos, ¿no? Para la santita la consolación era no tenerla. Para ella los modos divinos son silenciosos y profundos. Hay algo también interesante cuando dice que lo más común en su vida era recibir las luces divinas en medio de las ocupaciones. No precisamente en la oración. Más todavía, muchas veces en la oración a ella la vence el sueño. Como dijimos alguna vez que hay uno que dice un autor que dice medio graciosamente que en la oración de Teresita es el encuentro de dos sueños. El sueño de Jesús, que dormía en la barca, no se hacía sentir, y el sueño de Teresita, ¿no? Que se dormía también. Entonces, muchas veces la oración entonces la vence el sueño, pero Dios vierte todo su amor ahí también, en ese silencio de la oración. La santita no hace más que ofrecer lo que Dios le da para que le ofrezca, ¿no? Es decir, santa al gusto de Jesús. Dios cada día me va a dar, pues uno vive en las manos de Dios abandonado, ofreciendo las cosas que Dios le da a uno para poder ofrecerla. Santa al gusto de Jesús, santo al gusto de Jesús. Fíjense, 3 testimonios de que la acción de Dios es diferente en cada alma. Las gracias extraordinarias en Santa Teresa de Ávila, la contemplación infusa, ¿en quién? En San Juan de la Cruz, la actividad de amor en las obras, el ofrecimiento en Santa Teresita, y más. No es que uno no tenga lo del otro, Dios obra con tanta libertad. Los caminos del amor son así, hasta la misma Teresita, podemos decir, no era lo común, pero tuvo alguna vez gracias extraordinarias, la curación milagrosa cuando era pequeña y no tenía curación, una enfermedad que no le descubrían cuál era la causa, y la Virgen le sonrió, la Virgen de las Victorias, que a partir de ahí se llama la Virgen de la Sonrisa, Nuestra Señora de la Sonrisa, le sonrió y la curó, ¿no? Qué sé yo, la gracia de la Navidad de 1886, que también la hemos narrado alguna vez en estas charlas, que ella quedó después de la muerte de la mamá hipersensible, todo le hacía llorar, todo le caía mal, ¿no? Y en un momento Dios, en un instante, la transforma en esa Navidad, subiendo esas escaleras, no la voy a contar de nuevo porque vamos a tardar mucho, ¿no? Subiendo esa escalera de tal manera que vuelve ya convertida, ella la considera la gracia de su conversión, y fue una acción de Dios directa, y ella no estaba sentada subiendo la escalera, un poco empacadita, y la toca, ¿no? La herida del amor misericordioso, después que hace el acto de ofrenda al amor misericordioso, también tuvo una gracia extraordinaria, 2 o 3 gracias así extraordinarias en su vida. Pero distintas almas, son distintos los caminos. Hay que recordar, siempre está la acción de Dios, y Dios obra como Él quiere. De nuestra parte espera nuestra cooperación, nuestra respuesta a su amor. Y esa respuesta está determinada por los deberes de Estado, porque la santidad está ahí, en la fidelidad y generosidad con el deber de Estado. Ya se lo dije cuando hablamos del ofrecimiento de obra de Monseñor Tortolo, le hablé de eso. El deber de Estado, los acontecimientos, porque todo acontece para el bien de aquellos que aman al Señor, y por la luz interior de la gracia, ¿no? Entonces, ahí se va dando nuestra cooperación, nuestra libertad. Dios cuenta, en el fondo, digámoslo más brevemente, Dios cuenta con nuestra buena voluntad. Y Él obra. Entonces, todos podemos tomar este estilo contemplativo, en todo es distinto, Dios obra de distinta manera en cada uno. Lo importante es nuestra docilidad de esta manera que la hemos explicado. Bien. Bueno, pasamos al Santo Escapulario. Me encanta hablar del escapulario.
Primero porque soy un gran propagador del Santo Escapulario, ¿no? Un gran propagador. Yo siempre llevo en la valijita con la que atiendo a los enfermos escapularios que me proveen las hermanas carmelitas y después de darle la unción, inclusive muchas veces la bendición papal que tiene para el momento de la muerte la indulgencia plenaria, le impongo el Santo Escapulario de la Virgen del Carmen con la promesa que trae de asistirlo en la hora de la muerte, con la promesa que trae, con la cual la Virgen se lo dio a San Simón Stock. Gran propagador. Me encanta hablar del escapulario, hacer la imposición del escapulario, ya la sé recontra de memoria, hacer la imposición del escapulario, llevar el escapulario, dormir con el escapulario. Tengo un escapulario más grandecito, con el que a veces duermo, bien grandecito este. Era de una santa religiosa que murió con olor a santidad. Digo, miedo grandecito. El escapulario, hermoso, hermoso escapulario. Por eso digo, me entusiasma mucho hablar de este tema. Conocer el espíritu de esa devoción, la historia que tiene, las condiciones prácticas. Bueno, comencemos un poquito contextualizando, a ver, un poquito la importancia del escapulario. Ubíquense en Lourdes, un 16 de julio del año 1858, 16 de julio, que es fiesta de Nuestra Señora del Carmen. Por la noche, una llamada irresistible que empujó, ahí está la acción interior de la gracia, una llamada que empuja a Bernardita Subirú hacia la gruta Massabielle, ¿no? María no le dirá nada aquel día, será la 18ª, la aparición número 18, la última aparición, y hay una expresión de Santa Bernardita que dice: jamás la he visto tan bella, jamás la he visto tan bella. Y la elección de esa fecha para su última visita a la gruta revela una intención de la Santísima Virgen, 16 de julio. No ha querido atraer nuestra atención sobre la solemnidad de Nuestra Señora del Carmen, que le da gran gusto a su querido corazón. Después, otra aparición, Fátima, en la quinta aparición de Fátima, un 17 de agosto de 1917. Empezó en mayo la cosa, ya estamos en agosto, 1917. La Santísima Virgen le anuncia que se va a aparecer el 13 de octubre siguiente y que iban a ver a Nuestra Señora del Carmen, así le dice, ¿no? De hecho, el 13 de octubre, que es la última aparición ahí de Fátima, que se da ese milagro del sol, aparece en el cielo San José y la Virgen del Carmen. Se muestra a los niños con el Santo Escapulario en la mano, y en agosto de 1950, cuando le preguntaron a Sor Lucía, que fue la vidente que permaneció muchos años después, fue la que sobrevivió, porque los dos más pequeñitos murieron ahí nomás, ¿no? Como la Virgen les dijo que lo iba a llevar al cielo prontito, a Lucía la había dejado para que propague la devoción al Inmaculado Corazón de María. Agosto 1950, imagínense, del 17 al 50, le preguntaron a Sor Lucía, tantas preguntas que le hacían, les preguntaron ¿por qué la Madre de Dios se había aparecido con el escapulario? Y ella contesta, es porque Nuestra Señora desea que se lleve el Santo Escapulario. Nuestra Señora desea que se lleve el Santo Escapulario. Y por su parte, Monseñor da Silva, obispo de Leiria, Cova de Leiria, declara que el escapulario es parte integrante del mensaje de Fátima. Parte integrante del mensaje de Fátima. Miren, esas dos apariciones que son, por así decirlo, que no hay ninguna duda sobre esas dos apariciones de la Santísima Virgen, Lourdes y Fátima. Nadie puede dudar de esas apariciones, qué sé yo. Yo sé que es una revelación privada y tenemos que creer con libertad, pero nadie puede dudar de Lourdes y de Fátima. La presencia de la Virgen del Carmen en las dos apariciones. Estaba escuchando el otro día un tal Paredes, si no me equivoco, una entrevista que le hace el padre Olivera Rabasi, después la pueden buscar en YouTube. Él señala, es un historiador, investigador así de las apariciones marianas,
que el 80% o el 90% de las apariciones marianas se dieron en el siglo XIX y XX, en los últimos años, ¿no? Siglo XIX y XX, porque es cuando entra el modernismo. Nos quiere salvar la Virgen precisamente de esa herejía, que es el modernismo, condenada por San Pío X y tantos papas, ¿no? Que más que formulada en una expresión es un espíritu, ¿no? Ese espíritu modernista, naturalista, sin trascendencia, ¿no? Con el que solemos vivir nosotros, ¿no? Porque nos afecta a todo, aunque sea porque somos como los fumadores pasivos, nos afecta esa ósmosis, ese ambiente, ¿no? Porque eso es un espíritu, ¿no? Vieron que cuando entramos a un lugar donde ha habido fumadores, nosotros no somos los fumadores, pero nos afecta el humo. Bueno, nos puede afectar esto también, como fumadores pasivos. Sin duda que nos afecta esto. Bueno, sigamos contextualizando. Una montaña en Palestina. El profeta Elías, que ya conocen bastante del profeta Elías ustedes, se retiró a esa montaña que se llama el Carmelo, el monte Carmelo, en el siglo IX antes de la encarnación del Hijo de Dios. Siglo IX antes de la encarnación del Hijo de Dios. Había una sequía, 3 años hacía que no llovía, ¿no? Lo veían ahí en Palestina como un castigo del cielo por la infidelidad de los hebreos al verdadero Dios. Los profetas eran celosos de la adoración al único Dios. Mientras Elías oraba, envió a su criado a la cima del Carmelo, diciéndole: sube y mira. El criado subió y no vio nada. Bajó diciendo: no hay nada. Y el profeta le hizo volver a subir sin resultado hasta 7 veces. Y a la 7ª vez, por fin vino y diciendo: veo una nubecilla. Era tan pequeña y ligera que parecía que iba a desaparecer con el primer soplo del viento. Pero poco a poco la nube creció, se extendió sobre los alrededores y derramó sobre la tierra una lluvia abundante que trajo la salvación. 1 Reyes, capítulo 18, verso 43 al 45. Después lo leen ustedes, ¿no? Eso, esa historia. Esa nubecilla es una imagen de la Santísima Virgen que por sus virtudes escondidas, porque era una pequeña nubecilla, pero preciosas a los ojos de Dios, porque era también una nube poderosa, trajo sobre el mundo los torrentes de gracia divina en su divino Hijo Jesucristo. Por eso también se la invoca a la Santísima Virgen del Carmen como la bella nube del Carmelo. Aplaca la ardiente llama, bella nube del Carmelo. ¿Y de qué llama se habla? De las purificaciones del purgatorio, porque ella rescata las almas del purgatorio, como vamos a ver el día sábado, el primer sábado después de la muerte. Si ustedes entran en la Basílica del Carmen de Nogoyá y se dirigen hacia el camarín, en el camarín levantan así la vista, ven una pintura arriba de ustedes que está la Santísima Virgen rescatando de las llamas del purgatorio, y de las purificaciones, de los sufrimientos del purgatorio, a las almas que llevan el santo escapulario, el primer sábado después de su muerte. Aplaca la ardiente llama, bella nube del Carmelo. Bueno, siguiendo al profeta Elías, otros ermitaños han vivido, han orado ahí en el monte Carmelo en diferentes épocas, recogiendo y transmitiendo por la unión con Dios este espíritu de Elías, este espíritu que Elías vivió intensamente. Por eso digo que el Carmelo, a Elías hay que remontarse para conocerlo, para conocer la espiritualidad carmelitana, ¿no? Esos lugares de Palestina, el monte Carmelo, atrajo a muchos hombres a la oración. En los comienzos, por ejemplo, de las instituciones monásticas en Palestina, hacia el siglo IV, el monte Carmelo va a acoger en sus paredes rocosas, porque hay paredes rocosas que tienen cuevas que se meten adentro, sobre todo la que da una falda que da para el río, creo, para el agua, para el mar. Hay paredes rocosas y que tienen huecos, tienen como cuevas, ¿no? Y ahí, en esos huecos, en esas cuevas, se instalaron unos monjes bizantinos de la iglesia griega, y de esas cuevas se ven vestigios aún. Sobre la ruina de esos primeros monasterios se agruparon después los ermitaños latinos ya, pero mucho más después, a finales del siglo XII, venido con el gran movimiento de las cruzadas. Venían a instalarse ahí para defender, para asentarse y reclamar derecho de propiedad ahí, bueno, y se ponían a orar ahí, ¿no?
esos primeros carmelitas, llegados de Occidente, construyeron sobre el Carmelo, en un lugar muy hermoso y agradable, una pequeña y bella iglesia dedicada a Nuestra Señora. Nuestra Señora del Carmen, podríamos decir, o del Monte Carmelo, ¿no? Los comienzos fueron muy difíciles, ¿eh? Aunque ellos eran ermitaños, le pidieron a San Alberto, patriarca de Jerusalén, una regla de vida. Por eso se lo venera a San Alberto, patriarca de Jerusalén, como el legislador. Los carmelitas tienen un calendario propio litúrgico y un día celebran a San Alberto, patriarca de Jerusalén, legislador, porque fue quien les dio la primera regla, aunque eran ermitaños, ¿no? Pero les ordenó un poco la vida. En 1225, una delegación de la orden va a Roma para pedirle aprobación a la Santa Sede, pero claro, había acontecido el cuarto concilio de Letrán, que había pedido reagrupar los nuevos institutos en las órdenes existentes, sobre todo en los dominicos y franciscanos. La aprobación de este nuevo instituto, entonces, de los carmelitas por el Papa parecía bastante problemática, pero Honorius III la aprobó en el año 1226. Y viene después otra dificultad, que son las persecuciones musulmanas en Tierra Santa, que los golpea con dureza a los religiosos. Muchos de ellos fueron martirizados en esas incursiones sarracenas. Entonces el prior ahí del Monte Carmelo dio permiso para que se retiraran ahí de Tierra Santa y volvieran a sus países respectivos y construyeran allí conventos de la orden, ¿no? Entonces quisieron entrar en España. Los últimos religiosos que quedaron ahí en el Monte Carmelo fueron martirizados o obligados a marcharse en 1291, cuando la conquista de Juan de Arce. En 1221 ya no había ahí monjes. Y acá es donde lo encontramos a San Simón Stock. ¿Por qué toda esta introducción? Porque tiene que ver con esto. San Simón Stock estaba en Inglaterra a finales del siglo XII. Por su larga vida se dice que este religioso fue testigo de los fervorosos comienzos de la orden ahí en el Monte Carmelo, cerca de la fuente de Elías, así como también de las numerosas dificultades causadas por el traslado de la orden a Occidente, a Europa, ¿no? Él se reinstaló allí en Inglaterra, fue elegido prior general de la orden y hacia mediados del siglo XIII tiene que hacer frente a una crisis muy grande porque no lo dejaban instalarse muchos. Había otras órdenes franciscanas, dominicas, que ofrecían mucha resistencia. Entonces el Carmelo ya estaba un poco amenazado en su existencia. Imagínense, en el Monte Carmelo ya no estaban porque estaban los musulmanes, ¿eh? Quisieron entrar en Europa, le ofrecían resistencia a estas órdenes, ¿no? Mendicantes, ¿no? Los franciscanos, los dominicos, ¿no? Entonces estaba por desaparecer y en esa situación extrema, San Simón Stock, que era prior de la congregación, se vuelve a María, la Madre de Dios, responde y le hace esperar un poquito, pero responde con una aparición que tuvo lugar, se dice, un 16 de julio del año 1251, en la que le entrega el escapulario. Y el relato de esta aparición fue transmitido por numerosos documentos. Si nos remontamos al más antiguo, del siglo IV, y es un texto que se encuentra en las florecillas de Nuestra Señora del Carmen, y dice así: Simón, hombre de gran templanza y devoción hacia María, rogaba a menudo con humildad a la Virgen gloriosa Madre de Dios, patrona de la orden de los carmelitas, para que concediese un privilegio a esta orden que se distinguía con su nombre, y le decía todos los días en sus oraciones con gran devoción. Así rezaba, todos los días, con gran devoción, pidiendo la intercesión de la Virgen. Flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, Virgen fecunda, única dulce madre, pero que no conoció hombre, a los carmelitas concedes tus favores, estrella del mar. Y un día Nuestra Señora se le apareció rodeada de muchos ángeles, llevando en su mano un escapulario, y le dijo: he aquí una señal para ti y un privilegio para todos los carmelitas. Quien muera con este hábito estará libre del fuego eterno. Y le entrega el escapulario. Miren la promesa, ¿eh? Es una señal para ti y un privilegio para todos los carmelitas. Quien muera con este hábito estará libre del fuego eterno. La promesa no es menor, estará libre del fuego eterno. Y dicen que el primer milagro del escapulario fue la conversión en el lecho de la muerte de un inglés, de un noble inglés,
que era un escándalo para todos. La vida de él era un escándalo para todos. Dice que San Simón Stock había conseguido la conversión de este hombre echando su escapulario sobre el moribundo. Estaba muriéndose, es como yo hago. Yo a los que están moribundos le doy la unción de los enfermos y le echo el escapulario, es decir, le impongo el escapulario, ¿no? Y se convirtió, dice, ahí en él y confesó sus pecados, ¿no? Entonces, ese prodigio fue un estímulo para manifestarle a sus hermanos y mostrarle un poco el precioso escapulario recibido de las mismas manos de la Virgen. Porque esa fue una visión que tuvo San Simón Stock, ¿no? Y llevó tiempo para que entraran los hermanos, ¿no? Cuando murió en Burdeos en 1265 y le dejó este mensaje a los hermanos de la orden, ¿no? Le dejó este mensaje que le había dado la Virgen, tal cual. Y aquí el signo de privilegio para todos los carmelitas, para ti y para todos los carmelitas. Quien muera con este hábito estará libre del fuego eterno. Bueno, ya a partir de 1281 las constituciones de los carmelitas disponían que el escapulario se conservara y guardara igual que antes como hábito especial de la orden. Forma parte del hábito de la orden, ¿no? La visión fue confirmada después que él murió por el Papa Inocencio IV y la noticia esa del don maravilloso hecho por la Madre de Dios a la Orden del Carmen se extendió rápidamente. ¿Por qué? Porque el don del escapulario es don para toda la Iglesia. La Santísima Virgen le había dicho, quien quiera que muera con el signo de la orden, uno puede formar parte de la orden, de la familia del Carmelo, llevando el santo escapulario. Y quien muera con ese signo iba a ser salvado del fuego eterno, ¿no? Muchos lo empezaron a llevar. El rey San Luis de Francia recibió el escapulario, lo llevaba en secreto, lo salvó del peligro del mar, murió bajo este escapulario. El rey de Inglaterra, Eduardo II, que reinó a principios del siglo XIV, recibió igualmente también el escapulario, ¿no? Innumerables también los santos y grandes personajes que lo llevaron. Por citar algunos santos, San Roberto Belarmino, San Carlos Borromeo, San Alfonso María Ligorio, San Juan Bosco, Santa Bernardita Subirú, San Luis María Griñón de Montfort lo aconsejaba también. La mayoría de los papas de los últimos siglos, en particular San Juan Pablo II. San Juan Pablo II decía, le podían sacar, vieron que tuvo un montón de operaciones, él lo único que pedía, le sacaban todo, para las operaciones nos sacan todo, y él lo único que pedía, San Juan Pablo II, esto lo recibí como testimonio de un religioso carmelita que en su diócesis, allá era un polaco, en Polonia lo tuvo como obispo auxiliar a Juan Pablo II, a Karol Wojtyła. Dice que para lo único que lo único que le pedía a los médicos y a las enfermeras que no le sacaran cuando lo operaban, que tuvo muchísimas operaciones, era el escapulario. Por favor, no me saquen el escapulario. No me dicen. Después viene lo que se llama el privilegio sabatino, ¿no? El origen del privilegio sabatino es una bula del Papa Juan XXII, año 1317, porque fue favorecido, tuvo una visión de la Virgen del Carmelo. La Santísima Virgen en esa visión le prometió liberar del purgatorio a aquellos que llevaran el escapulario, liberarlos el sábado después de su muerte. Y le pedía dos condiciones. Primero, que los cofrades, antes se hacía cofrade, ahora decimos, bueno, no sé, formamos parte de la tercera orden o podemos decir de la familia del Carmelo. Entonces, los que formamos parte de la familia del Carmelo porque llevamos el santo escapulario, guardemos la castidad en el estado en el que estemos, ¿no? Hay una castidad sacerdotal, celibatal, está la castidad matrimonial, está la castidad del soltero, y después el rezo de la Sora, el parvo oficio de la Santísima Virgen, el pequeño oficio de la Santísima Virgen, que eso se decía antes, porque antes no era costumbre que rezaran el breviario de los laicos. Hoy hay laicos que lo rezan y mejor que lo curen, con más devoción. Pero más allá de eso puede ser o el Santo Rosario o cualquier devoción, no aumentar otro rosario. El mismo rosario que rezo todos los días. Si no lo rezo, rezarlo. Por eso yo siempre digo, lo mismo en esto que les propuse la cruzada del Santo Rosario. No era aumentar otro rosario más. Es el mismo rosario que rezo todos los días, ponerlo por el triunfo del Inmaculado Corazón de María, nada más. Y rezarlo en ese espíritu que fuimos marcando anteriormente
con Romano Guardini, ¿no?, del Santo Rosario. Miren, esto del privilegio sabatino es una especie de indulgencia plenaria, ¿no?, que se hace efectiva el sábado después de la muerte. Y la Iglesia tiene poder de conceder esa indulgencia, aceptando y haciendo suya las condiciones pedidas por la tradición para eso, ¿no? Y la Iglesia lo hizo, de hecho, porque existen pocas indulgencias que hayan tenido unas aprobaciones pontificales tan numerosas y tan solemnes como la de privilegio sabatino que lleva el Santo Escapulario, ¿no? San Juan de la Cruz, en la víspera de su muerte, recordaba con alegría cómo la Madre de Dios del Carmelo el sábado acudía con su socorro y favor al purgatorio y cómo sacaba de allí a las almas de los religiosos o de las personas que habían llevado su escapulario. Y de hecho él murió sábado a medianoche, es decir, entre el viernes y el sábado. ¡Qué lindo! Y Santa Teresa de Jesús, en uno de sus escritos autobiográficos, el libro de la vida, en el capítulo 38, cuenta esto. Dice que un religioso muy bueno de nuestra orden, encontrándose muy enfermo, ya supe yo y estando yo en misa, me dio recogimiento y vi cómo había muerto y subido al cielo sin entrar en el purgatorio. Entendí por haber sido fraile que había guardado bien la regla de su profesión, le habían aprovechado las bulas de la orden para no entrar en el purgatorio. Llevaba el Santo Escapulario. Entonces el privilegio, ciertamente el privilegio sabatino, no debe dejar en la sombra la primera y principal y más preciosa promesa de Nuestra Señora, que es la liberación de la condenación eterna, es decir, la salvación eterna. Entonces vienen lo que vamos. Todos los que lleven el Santo Escapulario y que mueran con el Santo Escapulario, entonces hay que usarlo todos los días, todos los días hay que usarlo el escapulario. Aunque sea bueno, después vamos a hablar un poco de mañana, vamos a hablar de la medallita, pero todos los días hay que usar el escapulario. O yo no sé cuándo me voy a morir, yo no sé si me levanto de esta charla y me muero. Cuando duermo y lo uso, ¿no? Eso de recibir el escapulario, tengo la mesita de luz, lo tengo porque me molesta un poco, me trae alergia, me pica un poquito, entonces lo dejo debajo de la almohada o lo dejo en la mesita de luz y le doy un besito toda la noche. ¡No! El que lo lleva, a llevarlo, o si no la medalla que reemplaza el escapulario, porque la promesa está dada para aquel que lo lleva. Entonces, la Virgen nos va a librar del fuego eterno, es decir, nos va a dar la salvación eterna, se las va a arreglar, ¿no? Es lo principal, la principal promesa. Y después está la del privilegio sabatino. El primer sábado después de la muerte nos conduce al cielo, una indulgencia especial dada por la Iglesia, ¿no? Pero que tiene como origen esta aparición a Juan Pablo, ¿quién era? Juan 22, siempre me olvido del Papa, Juan 22. Entonces, este tema del escapulario es un tema importante. El significado del escapulario es liberar las almas del infierno, uniéndola a la Orden del Carmen. Formamos parte de la Orden del Carmelo, es decir, de la familia carmelita, porque nos revestimos con el hábito de la Virgen. Pío XII dice, no se trata de una cosa de poca importancia, se trata de un asunto que es el más importante de todos y de la manera de llevarlo a término con toda seguridad, ¿no? Y en agosto de 1950 dice Pío XII, ¿cuántas almas en circunstancias desesperadas humanamente han debido su última conversión y su salvación eterna al escapulario que lo recubría? ¿Cuántas también en peligro de cuerpo y alma han sentido gracias al escapulario la protección maternal de María Santísima? Entonces nos puede servir para recordar en nuestra época las postrimerías que San Juan Pablo II en Reconciliatio et Penitencia en 1984 decía que la Iglesia no puede omitir en su catequesis las postrimerías sin mutilar gravemente su mensaje esencial y universal. ¿Cuáles son las postrimerías? La muerte, el juicio personal y así particular y universal, el infierno y el cielo. Entonces, en este contexto en el que estamos, en este contexto en el que un poquito todos respiramos esa ósmosis modernista que decíamos hoy, que es una especie de naturalismo total, se pide a los pastores de la Iglesia esta catequesis que abre, que ilumine con la certeza de la fe el más allá, el cielo. No estamos aquí sino para conocer, amar, servir a Dios y ser eternamente felices en el cielo. Yo siempre le digo cuando hago un bautismo que se nos abren las puertas del cielo. Por eso invocamos a los santos.
que son los bautizados que ya nos han precedido, ¿no? Porque ante nuestro bautismo ni sabemos para qué estamos, si estamos para ser exitosos, para ganar plata, para que nos den algún reconocimiento, para pasarla bien. ¿Cuánto dura la vida? ¿Por qué nos afanamos tanto? ¿Por qué vemos como terrorífica la muerte? ¡Oh! ¿Por qué nos afanamos tanto? ¿Cuánto puede durar? Si nos cuidamos la diabetes, el colesterol, ¿cuánto dura la vida? 100 años. Acá en Luca Gonzalo te le hicieron una entrevista, vinieron al canal de Buenos Aires, a una doña que cumplía 104 años, pero no creo que llegue a los 120 años. Y no todos tenemos ese regalo tampoco. ¿Y después qué? Acá estamos para conocer, amar, servir a Dios y ser eternamente feliz en el cielo. Esa es la meta. Hacia allí nos encaminamos todos. La promesa del Santo Escapulario está ordenada a eso, a que lleguemos al cielo. Entonces, vamos a esa seguridad de salvación eterna, es el beneficio incomparable del Santo Escapulario. Pero bueno, seguimos mañana un poquito con algunos testimonios. Pero para recopilar un poquito decimos, los que llevamos el Santo Escapulario, primero hay que llevarlo siempre. Hay que llevarlo siempre. Se puede reemplazar por una medallita que tenga de un lado al Sagrado Corazón de Jesús y del otro lado a la Santísima Virgen. O la Santísima Virgen y el Sagrado Corazón de Jesús. En cualquier advocación la Virgen y el Corazón de Jesús. Eso de la medalla fue un privilegio que le dio a los mineros de Roma San Pío X, y después eso se extendió a todos, ¿no? Porque se le gastaba el escapulario trabajando en las minas y se le gastaba la transpiración, todos lo rompían, entonces fue un privilegio para ellos, pero después se extendió para todos. Ahora los carmelitas están volviendo a la tela, que es lo propio del escapulario, ¿no? Pero bueno, se puede reemplazar por la medalla. Segundo, lo del privilegio sabatino, conservando la castidad perfecta, pero ya lo voy a decir un poquito, ya vamos a hablar un poquito más de esto, en el estado de vida en que estemos y rezando el rosario todos los días. Tercero, porque nos revetimos con el hábito de la Virgen, que es el hábito de la Orden del Carmelo, y formamos parte de la familia del Carmelo, recibimos los frutos espirituales, que son bienes comunes, porque formamos parte de esa familia, y en una familia los bienes son comunes. Los frutos espirituales, ¿cuáles son? Los frutos espirituales que vienen de las oraciones, las buenas obras y los sacrificios de los carmelitas diseminados por el mundo entero. Pero fíjense el signo de protección, ¿no? Porque me recubre por delante y por detrás la tela del escapulario. Es un signo de protección de María. Me cubre con su manto, ya vamos a hablar un poco más de eso también. Bueno, ¿por qué le digo que vamos a hablar un poco más? Porque seguimos mañana, si no se nos hace muy largo, mañana a las 9 de la noche, sobre todo con los de la parroquia San José Obrero, con los del Facebook de la parroquia San José Obrero. Sobre todo con ellos me conecto, con todos me voy a conectar, voy a aprender y voy a empezar a transmitir de nuevo mañana a las 9 de la noche para culminar y cerrar esto del escapulario en vísperas de la solemnidad de Nuestra Señora del Carmen, ¿sí? Pero de una manera especial le pido a los de San José Obrero, que los del Facebook de San José Obrero que se están preparando con el Padre Matías Volpe para recibir el Santo Escapulario, que mañana se vuelvan a conectar. Y que todas las preguntas que puedan tener de orden práctico me las hagan. ¿De qué manera? Me escriben ahora, me escriben a mi Facebook, a mi Messenger o le mandan al Padre Matías las preguntas que tengan bien concretas sobre el Santo Escapulario, que se las respondo mañana.